Ok, bien, ahora sí parece que vamos a poder iniciar. Entonces, hoy 15 de febrero del 2022, son las 3:15 de la tarde. Discúlpenme que me vean dos veces, que en una voy a apagar el video, de hecho. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy de Geología y Hidrocarburos. En este caso vamos a ir de 3 a 5 de la tarde, de acuerdo al horario de la asignatura. Y en el día de hoy vamos a desarrollar, o continuar desarrollando, mejor dicho, la unidad 8, ¿okay? Esa unidad que llamamos reservas de hidrocarburos, que empezamos a ver la semana pasada. ¿Okay? La semana pasada enfocamos más que todo a establecer los diferentes tipos de reservas que existen, los diferentes tipos de recursos que existen. Y esta semana vamos a ir un poquito más a la parte práctica, ¿okay? Profundizar un poquito más en lo que es el cálculo de las reservas, cuáles son los métodos que se utilizan, cuáles son el método más utilizado en la industria del hidrocarburo, en la parte exploratoria, y hacer un ejercicio, uno o dos ejercicios prácticos, utilizando un enfoque probabilístico, ¿ok? Para ejercitarnos un poquito en ese cálculo, saber cómo manejar las variables y estar preparado para después la práctica con nuestro mapa real. Bien, entonces voy a pasar a compartir la pantalla ahora. Ok, y vamos a hacer nuestro seguimiento del sílabo. En este caso voy a ir sobre lo que hemos avanzado. Estamos en la semana 12, voy a resaltar aquí. En esta semana nos toca desarrollar estos métodos de cálculo de reserva y estimación de reserva. Bien, esto sería la segunda parte de la unidad 8. Recuerden que tenemos una evaluación formativa la semana que viene, una pruebita corta, y seguimos desarrollando el día de mañana la sesión de práctica, ¿okay? Que sería el mapa estructural. Vale, para el día de mañana ya deberíamos estar bastante avanzados con ese mapa estructural, ¿ok? Porque prácticamente nos quedan después la semana 13, veremos otra unidad, semana 14, pero ya en la semana 13 y 14 deberíamos nosotros estar trabajando con cálculos de reservas en forma práctica, ¿ok? Y después en la semana 15 tenemos nuestro examen parcial, segundo evaluación parcial y evaluación final en la semana 16. No nos resta casi nada, ¿ok? Entonces, si vemos en la guía informativa, aquí simplemente va a salir señalado. Vamos a utilizarla para señalar lo que sería la pruebita corta de la unidad, la segunda parte de la unidad 8. Aquí hay un error, ¿verdad? No debería decir 15, sino que debería ser el 22, la semana que viene. Bien. Bien, entonces con esto vamos al día con nuestro sílabo. Voy a grabar aquí, voy a cerrar aquí. Y vamos a volver sobre el material que estuvimos viendo la semana pasada, que es el PowerPoint que estuvimos discutiendo para reservas de hidrocarburos. Okay, vamos a ir directamente a la lineal, felicitaciones. Vamos a ir directamente a esta diapositiva que estaba aquí, que es donde habíamos quedado, que la habíamos discutido muy rápidamente. Yo le había hecho una pequeña introducción muy rápida. Y vamos a utilizarla como punto de partida para el día de hoy. Repasar unas cositas y avanzar. Ok, entonces, en esta diapositiva prácticamente se resume lo que son las ecuaciones del famoso método volumétrico. Acuérdense que, volviendo atrás, tenemos prácticamente dos enfoques, un enfoque volumétrico y un enfoque de ingeniería de yacimiento o dinámico. ¿Okay? Nosotros en exploración utilizamos este enfoque, más que todo el volumétrico, y allí tenemos dos, ¿okay? El determinístico y el probabilístico. Estos dos enfoques utilizan una ecuación, parten de el principio de determinar. La prueba corta 8, porque está mal. Todavía sigue saliendo la prueba corta mal, Daniel. Ya voy a corregirlo, ¿vale? Porque hace ratito sí estaba mala, pero no sé si yo corregí algunas cosas, no sé si sigue saliendo todavía mala. Daniel me dice que sí.
revisar. Así, ya vi que tiene una fecha mal aquí. Sí. Ahora sí, ya está lista. Ok, entonces tenemos el enfoque volumétrico, ¿vale? Que puede ser utilizado de manera determinística o de manera probabilística. Son las mismas ecuaciones, lo que cambia es que en un enfoque utilizamos valores puntuales en cada una de las variables que hay en la ecuación que se debe usar, y en el otro utilizamos, en vez de valor, utilizamos una distribución de probabilidad de frecuencia. Bien, entonces, pero en ambos dos utilizamos entonces lo que llamamos la volumetría. Partimos de la volumetría, ¿vale? La volumetría, como vimos la semana pasada, funciona con el principio de determinar, o de partir, mejor dicho, de el petróleo se encuentra en un volumen dado en el subsuelo. A partir de esa asunción, el petróleo se encuentra en un volumen dado en el subsuelo. Vamos entonces a calcular cuál es ese volumen donde se encuentra el petróleo. Y ya está. Entonces, para calcular ese volumen, si partimos con la primera ecuación que está aquí, o el primer rango de ecuaciones, que es el petróleo original en sitio, su acrónimo, que se dice POES, las variables involucradas van a ser A, que es el área, H, que es el espesor, de aquí viene el volumen entonces, ¿vale? El N en relación a G, que significa net to gross en inglés, o relación de arena neta petrolífera. Ya hoy vamos a discutir un poquito más de esto. Es un factor simplemente que se utiliza para disminuir el volumen total. Porque si nosotros estimamos volumen aquí A por H, estuviéramos diciendo que hay un vacío en el subsuelo. Bien, pero no hay un vacío en el subsuelo. En el subsuelo hay un cuerpo que tiene material sólido y que tiene un fluido, que puede ser hidrocarburo. Entonces hay que calcular primero ese cuerpo, si el cuerpo tiene completamente porosidad, si el cuerpo tiene completamente los granos acordes para almacenar hidrocarburos. Entonces el Necturos nos habla de si ese cuerpo es totalmente arena, o si ese cuerpo tiene arcilla o tiene otra cosa que no permite acumulación de hidrocarburos. Vale, es un valor que va a estar comprendido entre 0 y 1. Es un factor de disminución del volumen simplemente. Bien, 1 significa que tenemos arena perfecta. Arena como la que ustedes calcularon en la primera evaluación parcial. Porosidad perfecta, redondas, esféricas completamente, cosa que no existe en la naturaleza, ¿vale? Entonces, eso significa que tendríamos 1 en ese caso, de Necturos, y en todo el espesor sobre todo. Necturos menores a 1 significa que esa arena varía en sus propiedades, ¿ok? Después tenemos el Phi, representado con esta letra F, que son la porosidad. Igual aquí, 0 a 1. Bien, es un factor de disminución. Luego tenemos la saturación de hidrocarburos, que nosotros en la industria petrolera no podemos calcular saturación de hidrocarburos directamente, sino que calculamos la saturación de fluido, que sí se puede estimar a través de las propiedades petrofísicas del medio, que son la saturación de agua. Bien, utilizamos registro de resistividad, registro de conductividad para determinar saturación de agua. Y se sabe que el medio, entonces, en el espacio poroso, va a estar saturado de agua y de hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, ese total de saturación, que es igual a 1, nosotros podemos asumir entonces que la saturación de hidrocarburos va a ser igual a 1 menos la saturación de agua. Es por eso la ecuación utiliza la saturación de agua, es por eso. Bien. Y después hay otro factor, que es el factor de merma. Este factor de merma es simplemente saber que este POES, como lo dice aquí, petróleo original en sitio quiere decir que lo estamos calculando en el yacimiento. Bien, abajo, en el subsuelo. Entonces tenemos que saber que las condiciones de presión y temperaturas en el yacimiento, sobre todo la presión, son diferentes a la superficie, y la presión impacta sobre el volumen de el hidrocarburo, sea cual sea el hidrocarburo. Si es un hidrocarburo líquido, lo que va a pasar es que el volumen en el subsuelo va a ser menor que el volumen en superficie, si es líquido. Y si es gaseoso, el volumen en el subsuelo va a ser mayor en perdón. Si es líquido, el volumen en el subsuelo va a ser mayor que en superficie.
Y si es gaseoso es al revés, el volumen del subsuelo va a ser menor que en superficie. ¿Ok? Eso es todo. Eso tiene que entrar aquí a jugar valor en la ecuación, a jugar importancia en la ecuación para saber cuánto petróleo tenemos abajo en el subsuelo. ¿Ok? Después, si nosotros multiplicamos ese valor de POES por algo que llama factor de recuperación de petróleo, el factor de recuperación de petróleo es cuánto de ese hidrocarburo que está en superficie lo puedo llevar, que está en el subsuelo lo puedo llevar a superficie. ¿Cuánto? Esa relación de cuánto respecto al total se le llama factor de recuperación de petróleo. Es un valor que va a estar entre 0 y 100%. 100% significa que todo el hidrocarburo que está en el suelo lo puedo sacar en el subsuelo. 0 significa que no puedo sacar ninguno. Bien, los factores de recuperación va a depender de los tipos de yacimiento, de las presiones de yacimiento, de las técnicas de recuperación, de muchas cosas. Pero se estima que anda en el orden de los, vamos a poner un promedio, 20-30%. Es decir, si tenemos 100 barriles en el subsuelo, solamente vamos a poder recuperar 30 en superficie. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto de ese petróleo original en sitio es recuperable, tenemos que multiplicar el POES por el factor de recuperación. Bien. Y después les hablaba que el petróleo, abajo, el petróleo líquido, el crudo, a la presión que se encuentra en el subsuelo, cuando llega a superficie, bien, se reduce un poquito el volumen porque hay parte de gas de ese hidrocarburo que escapa. ¿Okay? Que abajo tiene un comportamiento líquido, en superficie tiene un comportamiento gaseoso. Entonces, un barril en el subsuelo, en superficie es menos de un barril más algo de gas. Ese algo de gas tiene una relación con respecto al barril. Y eso se le llama relación GP, relación gas-petróleo inicial. Más o menos lo que podemos decir aquí es, por cada barril de crudo, ¿cuánto barril de gas, cuánto volumen de gas tenemos? ¿Okay? Es una relación entre las dos cosas. Entonces, si nosotros tenemos que calcular el gas asociado al crudo, vamos a multiplicar el petróleo recuperable por la relación gas-petróleo inicial. Y ahí vamos a saber cuánto gas vamos a tener en superficie cuando saquemos ese volumen de hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, la ecuación después en la parte delantera tiene una constante que simplemente para llevar las unidades que están aquí, el área va a ser calculada en acre, mientras que el espesor va a ser calculado en pies. Entonces, aquí va a haber un volumen calculado en acre pies. Nosotros lo vamos a llevar a barriles. Para llevar acre pies a barriles se utiliza esta constante que está aquí. ¿Okay? 7758. Después, para el gas original en sitio, es la misma ecuación, simplemente que cambia la constante. Y por supuesto va a cambiar el factor de expansión en este caso. ¿Ok? Porque el gas se va a expandir. Bien. El gas no asociado, lo mismo que el gas asociado. Hacer el GOES por el factor de recuperación de petróleo. Y después tenemos el gas condensado en sitio, las mismas ecuaciones. Bien, ¿alguna pregunta de esta lámina? De las ecuaciones. NG, ya lo vamos a ver ahorita en las láminas que vienen, pero NG quiere decir neto a gross, net to gross, quiere decir eso. Lo que nos está hablando es del espesor total, cuál es la relación del espesor total con respecto al espesor que puede producir hidrocarburo. El neto es lo que puede producir hidrocarburo y el gross es el total. Eso es lo que nos está hablando ahí. Net to gross es la relación neto a total. Si tenemos un net to gross 1, quiere decir que todo lo que tenemos produce hidrocarburo, pero va a ser menor a 1. Bien, entonces vamos a pasar a ver aquí uno a uno cada una de las variables para entenderla más, visualizarla más sobre todo. La primera que hablábamos, el primer par de ellas que hablábamos era el área por H, ¿no? Lo que es el volumen total de roca. Esto es sencillo, ¿no? Es simplemente determinar un volumen de una figura, en este caso tridimensional. Ahora, nosotros ¿de dónde vamos a determinar esa figura? ¿Qué elemento vamos a utilizar? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para calcular ese volumen? ¿De dónde? ¿Cómo hacemos?
Seleccionando algún área. Ajá, ¿de dónde? ¿Dónde vamos a seleccionar el área? De la roca yacimiento. Ajá, de la roca yacimiento, perfecto. Pero ¿dónde está la roca yacimiento? ¿Cuál es el objeto de trabajo donde vamos a seleccionar el área de la roca yacimiento? Del mapa. Claro, del mapa que ustedes están haciendo. Del mapa que ustedes están haciendo. Ustedes van a sacar el área del mapa que ustedes están haciendo. Es decir, todas las decisiones que ustedes tomen, todas las interpretaciones que ustedes hagan sobre su set de mapa, sobre su set de datos, impacta sobre el producto del mapa. ¿Y eso impacta sobre qué? Sobre el volumen calculado. ¿Y eso impacta sobre qué? Sobre el POE. ¿Ven la importancia entonces ahora de hacer un mapa bueno o no? El producto principal para hacer cálculos de reservas de hidrocarburos es el mapa del yacimiento de hidrocarburos. Es el mapa que ustedes están haciendo. Ese es el producto principal. Si ese mapa está malo, ¿cómo están las reservas, Alex? ¿Buenas o malas? Erradas. Erradas, de una vez. ¿Okay? Todos los errores que puede tener ese mapa, todo impacta sobre quién? Sobre este señor. ¿Y este señor impacta sobre quién? Sobre este señor, ¿no? Sobre los dólares, ¿vale? Entonces, nuestra responsabilidad como geocientistas, si trabajáramos en el índice de hidrocarburos, nuestra responsabilidad es hacer los mapas lo mejor posible, respetando todos los datos duros. Y en la zona donde no haya datos duros, bueno, tenemos un poquito de libertad. Allí tenemos que plantear un modelo que sea lo más parecido a lo real o lo más que queramos que se parezca a la realidad posible. Bien, entonces este volumen total lo vamos a estimar a partir del mapa. En el mapa nosotros podemos hacer simplemente, si tuviéramos trabajando en digital, ustedes pueden agarrar y calcular el área de esa zona de allí. ¿Ok? Con cualquier programita que tenga datos de referenciados pueden ustedes calcular el área. Nosotros en nuestra práctica lo vamos a hacer con una tablita. ¿Ok? Con una tablita que yo le voy a dar, que simplemente es una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo que permite trabajar con mapas de 1.25.000. Es una hoja de cálculo que simplemente está cuadriculada. Sí, ya les voy a mostrar después qué es. Tiene cuadriculada. Yo voy a montar sobre esta hoja de cálculo mi mapa, voy a cartografiar mi área que quiero calcular y simplemente voy a contar los cuadritos. Y cada cuadrito va a representar 10 acres. Al final cuento los cuadritos y tengo el área final. ¿Okay? Esto lo hacemos cuando lo hacemos a mano, lo hacemos así. Bien. Entonces ahí calculamos el área de nuestro mapa. ¿Y el H de dónde va a salir? Porque el área sale del mapa estructural, ¿ok? ¿El H de dónde va a salir? ¿De dónde creen ustedes? Sería de la diferencia de la cota menor con la cota mayor en profundidad. Tal vez. Claro. ¿Otra idea? De las curvas de nivel. De las curvas de nivel, pero las curvas de nivel son estructurales. Acuérdense que ustedes no tienen esto que está aquí. Ustedes no tienen esto que está aquí. Esta parte de abajo ustedes no la tienen en su mapa estructural. Ustedes tienen un mapa solamente de esta superficie. De una superficie. Esa es su curva de nivel. No tienen las dos. En tal caso tendrían que hacer las dos y después hacer operaciones. Eso no es correcto. ¿Qué es lo que se hace? ¿Alguien más iba a decir? Ajá. De los valores de los pozos que estén aledaños del área. Claro, pero ¿qué valor? ¿Qué valor? Profe, de la profundidad a la que se encuentra el pozo. Algo de la profundidad, pero no escuché bien. ¿Nos puedes repetir? Creo que fue Karina que nos dijo algo, ¿no?
Por ejemplo, ya me refería a la información, por ejemplo, de los pozos a la profundidad a la que se perfora. ¿O no? No te entiendo muy bien. Escucho algo de la profundidad, pero no logro escucharte bien. Vale, fíjense que ustedes tienen un pozo, si se perfora aquí, ustedes tienen este datito, este que yo me estoy parando allí. ¿Ok? O en su defecto por aquí, si hay otro pozo, o en su defecto por aquí. Ustedes no tienen este y este. Ustedes han hecho un mapa solamente del nivel, si el yacimiento es así como está allí, ustedes han hecho el mapa estructural solamente representa este nivel, el tope de ese yacimiento. Ustedes no tienen esto. ¿Okay? De hecho, cuando hacemos mapas de yacimiento, no hacemos tope y base, hacemos solamente el tope. El otro mapa que nos falta, que ustedes no han visto, por supuesto, que tenemos que hacer la semana que viene, es el isópaco. El mapa isópaco. El mapa isópaco lo que quiere decir es los espesores del yacimiento. Un mapa isópaco, vamos a cartografiar espesores. Ya no vamos a cartografiar posición estructural. Ya no vamos a cartografiar las fallas. Vamos a cartografiar es el espesor que hay en el yacimiento. Entonces, en el mapa isópaco, ustedes van a cartografiar esa H que está ahí por pozo. Ustedes van a tener un pozo aquí. Ok. Ese pozo tiene, déjame cambiar este color. Ese pozo tiene este espesor. Si tuviéramos otro pozo por aquí, tuviera otro espesor. ¿Okay? En este caso está mal dibujado, pero bueno, vamos a hacerlo por ahora así. Otro espesor. Entonces ahora ustedes van a generar un mapa. Hoy vamos a ver más o menos uno de esos. De espesores. Que va a decir, aquí mide 10 pies. 10 pies quiere decir que todo lo que se perfora en este sitio va a encontrar 10 pies de arena. Aquí mide 20 pies. ¿Vale? Y así. Entonces, el H sale del espesor del mapa. ¿Que ustedes lo tienen? No lo tienen todavía. Yo les voy a presentar el mapita. Vamos a aprovechar la oportunidad que estamos hablando de eso. Y les voy a presentar el mapita que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con el mapa de Karen del semestre pasado. ¿Okay? Y aquí tienen un mapa de yacimiento. Ya completo. ¿Okay? Un mapa mucho más sencillo de lo que ustedes están haciendo. Bien. ¿Alguien me puede decir allí cuáles son las curvas isópacas? ¿Sí logran identificarlas? Las entrecortadas. Las entrecortadas. Muy bien. Estas son las curvas isópacas, ¿ok? 45, 50, 45. Que voy a trazarla de manera continua, esta más o menos. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este mapita ya hay curvas estructurales, como esta que estoy trazando, curvas isópacas, como esta que identificó Germán ahorita, y hay otras curvas que son estas, que son las porosidades. ¿Ok? Entonces, si nosotros determinamos que el yacimiento de hidrocarburos está delimitado por este polígono que voy a comenzar a trazar aquí. Este es el yacimiento de hidrocarburos. Solamente. Entonces, ¿cómo hago para determinar el espesor en esa zona? Bueno, ahí están las curvas isópacas. Tengo que hacer una serie de procedimientos que me permita extraer los valores de H, ¿vale? En esa zona. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer en la segunda hora de la clase de hoy. Pero de aquí salen los H que están en esta ecuación. Aquí sale el H. Bien. Bien, ahora vamos con la segunda que aparecía en la ecuación volumétrica. Decía NG, que Daniel nos preguntó, profe, ¿qué significa NG?
Bueno, NG significa la relación neto a total. O net to gross en inglés. Como aquí aparece en inglés. ¿Okay? Y en este caso hay digamos, una representación gráfica de lo que es esto, Daniel. Aquí, a mano izquierda de la diapositiva, parte central izquierda, tenemos representado lo que es un registro petrofísico. Simplificado, muy simplificado, pero un registro petrofísico. En ese registro petrofísico, que sus siglas nos dice, que es GR, significa el registro de gamma ray. El registro de gamma ray. Se utiliza un equipo particular, un cintilómetro que se baja dentro del pozo y trata de medir la radioactividad natural de las rocas. ¿Ok? Esto es lo que medimos entonces en el registro gamma ray, la radioactividad natural de las rocas. Esa radioactividad natural está representada por esta curvita verde que yo estoy repasando. ¿Ok? Esta curvita verde que yo estoy repasando. A mano derecha tenemos un registro principalmente receptivo, quizás sea esto, o conductivo. ¿Okay? No dice el nombrecito aquí. Vamos a trabajar nosotros con el verde para entender lo que es la necturosa. Bien, tenemos gamma ray, tenemos la curvita verde representa el gamma ray. La escala de ese gamma ray va a estar comprendida normalmente a mano izquierda se ponen los menores valores, es decir, 0. Y a mano derecha probablemente va a estar el valor de el mayor valor, que puede ser 150, 160, viene por las unidades del son API, de hecho. No son grados API, sino API. Bien. Entonces, el gamma ray natural, mide la radioactividad de las rocas. Les pregunto a ustedes, ¿qué roca va a tener una respuesta mayor de gamma ray? ¿Aquella que tenga mayor radioactividad o menor radioactividad? ¿Se entendió la pregunta? ¿No? Vamos a preguntar así uno a uno, ¿vale? A ver. Germán, ¿qué roca va a tener la mayor radioactividad? La mayor respuesta de gamma ray. ¿La mayor radioactividad o de menor radioactividad? La mayor sería la A. No, sí, La mayor, el mayor valor de gamma ray va a ser la roca que tenga mayor radioactividad, ¿verdad? sí. ¿Qué tipo de roca tiene mayor radioactividad? Así, general, ¿ok? Que ustedes conozcan, sedimentaria. ¿Y por qué? Vamos a agruparte, vamos a darte 4 opciones para que no se te vaya mucho pensando entre las rocas. Tenemos arena, tenemos arcilla o arcillita, limolita y caliza. ¿Cuál va a tener mayor radioactividad? De forma general, ¿ok? Ni idea, Germán. La limolita. La limolita, ¿por qué? La arena, nos dice Javier. Ajá. Freddy, ¿por qué? Entonces, sería la arena, entonces, porque me dijo que sería sedimentaria. No, todas son sedimentarias, ¿ok? Arenisca, arcillita, limolita y caliza, las 4 son sedimentarias. ¿Cuál de ellas 4 tiene mayor resistividad y por qué? Mayor resistividad, mayor radioactividad y por qué. ¿Cómo la puedes deducir? ¿Alguna idea? ¿No, Germán? Pensando. Tal vez por la porosidad. Vamos a tener más que todo es la composición, ¿ok? La composición es la clave. Freddy nos dijo la arena. A ver, Freddy, ¿por qué la arena tiene mayor radioactividad? Porque, bueno, yo supongo que porque la arena normalmente se compone de algunos elementos que son metales, son duros. Entonces, por eso, son metales. Algunos metales.
Ajá, ¿cuáles? Tendría que ser un poco, que sean un poco inestables, primero, principalmente. Vas por, vas por buen camino, por buena lógica, esa es la línea de razonamiento, pero estás confundido en la composición. La arena, ¿de qué se compone la mayoría de las veces? Cuarzo, mayormente cuarzo. Claro, ¿y qué es el cuarzo? Silicio y oxígeno, ¿no? Sí, no sería radioactivo para nada. Claro, exacto. Entonces yo creo que iría más por, creo que las rocas que tendrían mayor material radioactivo serían las que son sedimentarias, pero en este caso serían las, no sé si estoy seguro si son las calizas, pero Puede ser las calizas, sí, pero en términos generales, ¿de qué están compuestos la arcillita? De minerales de arcilla, ¿cierto? ¿O no? ¿Se recuerdan un poco de eso? sí, 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 son. Claro, ¿qué tienen los minerales de arcilla? ¿Qué tienen? Potasio. Ok, ya el potasio va a tener uranio adentro y va a tener torio adentro. ¿Vale? Los minerales de arcilla, de hecho, tienen una fórmula gigante. Ahí caben todos los elementos químicos. ¿Ok? Entonces, los minerales de arcilla, una lutita, va a tener elementos adentro que tienen elementos radioactivos que les dan una radioactividad natural a las rocas como tal. Entonces, si nosotros medimos la radioactividad natural en una lutita, con una sillita y en una arena cuarzosa, ojo aquí con esta acotación, una arena cuarzosa, la radioactividad natural de la arcillita va a tender hacia los valores altos. ¿Okay? Va a tender como esta que está aquí. Mientras que cuando lo medimos en la arena, va a tender hacia valores bajos. Por eso es que aquí dice, está coloreado en amarillo. Esto que está coloreado en amarillo es lo que el petrofísico, el que está interpretando este registro de gamma ray, dice que todo lo que está en amarillo, coloreado, significa arena. Significa que tiene baja radioactividad y por lo tanto lo interpreta como arena. ¿En base a qué? Bueno, él establece un cutoff o una línea de corte que está aquí. Es esta línea discontinua que estoy trazando. Que dice gamma ray igual a 75. Él estableció que todo lo que sea gamma ray mayor a 75 es lutita. Y todo lo que sea gamma ray menor a 75 son arenas. Con eso él establece un criterio, o utiliza este criterio para dividir ese espesor. Uy, este pulso mío está patético. Esta arena que va entre los 9100 pies y los 9200 pies, es decir, tenemos 100 pies de espesor allí, marcado aquí el grueso. Él está dividiendo ahora y está diciendo quién en realidad puede tener hidrocarburos y quién no. De estos 100 pies, solamente él dice los que están mayor a 75 de gamma ray, es decir, este intervalo que es A, más este pedacito de B, más este pedacito de C, más este de D, solo estos espesores son los que pueden tener hidrocarburos acumulados, porque son arenas. Las otras no son arenas, y si son arenas sucias. Ya vamos a hablar de ese término. Entonces, fíjense que lo que hace es sumar aquí para saber cuánto es el neto. El A más B más C le da 65. El neto gross es simplemente la relación entre esos dos. Entre el neto versus el espesor total. Le da 0,65. Así es como sale el neto gross. Por supuesto, cada pozo, cada yacimiento va a tener un valor de neto gross. Entonces, nosotros si estuviéramos trabajando en un área, vamos a tener un pocito como los que tienen ustedes que están cansados ya con los mapas estructurales, ¿verdad? Pero ustedes van a tener un pozo que tenga 0,6, otro que tenga 0,7, otro que tenga 0,5, y ustedes van a tener que hacer las curvas nuevamente con interpolación. ¿De quién? De neto gross. Para después sacar este valor para el cálculo de reserva. Bien, yo les hablé del término arena sucia. Porque cuando Frey nos dijo las arenas, ahí yo lo llevé poco a poco para saber si él está hablando de una u otra área. Hay arenas que no solamente son cuarzosas. ¿Okay? Hay arenas específicas que son cuarzosas, solamente son cuarzosas que tienen muchos granos de cuarzo, no tienen más nada y son las buenas para yacimiento. Pero hay otras arenas que aparte de fragmentos de cuarzo, tienen otros minerales. Tienen fragmentos de roca inclusive. Tienen fragmentos de arcilla adentro. ¿Okay? Y esas arenas entonces van a estar, esos fragmentos de arcilla van a producir radioactividades altas. Entonces podemos tener arenas
con radioactividades altas, pero no nos importa porque igual, como tiene ese fragmento de arcilla, va a ocasionar que la porosidad sea muy baja. Entonces, no vamos a considerarla como una neta, sino que va a considerarla como una zona que no puede almacenar hidrocarburos. ¿Vale? Pero podemos tener arenas con radioactividades altas, ¿ok? No solamente para yo le estoy haciendo como una inducción aquí muy sencillita, un petrofísico interpretando esto y llegar a la conclusión de que esto es arena, necesita otra set de registros. Aquí necesita el sónico, necesita el potencial espontáneo, necesita la conductividad, necesita la densidad de neutrón, otra cantidad de variables, de datos, que le va a permitir después llegar a decir, sí, esto efectivamente es arena. El análisis más sencillo es el que yo enseñé, pero hay que hacerlo con un set de registros. ¿Ok? Entonces, de esta forma sacamos el net to gross de los registros petrofísicos. Hacemos valor por pozo y hacemos un mapa. Y después sacamos de ese mapa, sacamos los valores para nuestro yacimiento. ¿Se entiende eso, Daniel? Tú que preguntaste por el net to gross. Ok. Bien, seguimos. Vamos a la lámina que viene. Uy, se quedó colgado esto ahora. Vale. Lo otro que aparecía en la ecuación era la porosidad y la saturación. Vamos a tratar ellas dos de la misma manera o vamos a visualizar. Acuérdense entonces que nosotros tenemos un cuerpo abajo, ¿vale? Que ese cuerpo donde va a estar contenido hidrocarburo no es un cuerpo vacío con porosidad de 100%, sino que tiene una parte, en este caso representada por esta zona marrón, una parte sólida, los granos, la matriz. Okay, entonces de este cuerpo total, que es el volumen total, como lo dice aquí, ¿vale? Que es el A por H, nosotros tenemos que saber que hay una parte que es la matriz y una parte donde no hay matriz. Es el lado poroso, es el volumen poroso. Este es el que nos interesa determinar, el volumen poroso. ¿Cómo vamos a sacar eso? También el petrofísico tiene que analizar unos registros de porosidad de neutrón, hacer unos análisis de secciones delgadas. Si tenemos barrenos del subsuelo o núcleos del subsuelo, hacemos ensayos en laboratorio para determinar su porosidad, como lo vimos en la roca yacimiento. Podemos hacerle a ese barreno tomografías computarizadas para tratar de obtener la mejor caracterización de la porosidad. ¿Okay? Pero el principio básico es los registros petrofísicos, a través de los registros petrofísicos, estimar la porosidad. Bien, estimar cuánto es el espacio vacío. Tendríamos que hacer mapas de isoporosidad también. ¿Ok? Y además recordar entonces que desde espacio vacío hay un espacio que está saturado en agua y otro espacio que está saturado en hidrocarburos. Bien, entonces el espacio, la relación que existe entre el espacio saturado del agua más el espacio saturado del hidrocarburo con respecto a la saturación total es igual a 1. ¿Ok? Esto es igual a 1. Esto es saturación total igual a 1. Lo que nosotros nos podemos sacar, de acuerdo a las propiedades petrofísicas de las rocas, nosotros podemos estimar cuánta saturación de agua hay. ¿Okay? Lo hace el petrofísico especialista en esto también. Él estima cuánto es la porosidad de la saturación de agua y a través de esto, entonces aplicamos la ecuación que dice la saturación de crudo, en este caso es igual a 1 menos saturación de agua. Si existiesen dos tipos de hidrocarburo en el subsuelo, entonces tendríamos que sacar aquí saturación de crudo es igual a 1 menos saturación de agua menos la saturación de gas, si existiese el gas también. Bien, o si quitamos esto de aquí y tenemos, para representarlo mejor, deberíamos decir aquí saturación de hidrocarburo. Y representamos los dos. Ok, entonces este es el término de porosidad y saturaciones. Después tenemos los llamados factores volumétricos, que son los factores de merma y los factores de expansión. El factor de merma, recuerden simplemente por visualizarlo. Si en el yacimiento tenemos un barril de crudo, cuando llevemos ese barril de crudo a presión y temperatura de superficie, ese barril va a disminuir su volumetría porque va a haber un gas que va a ser liberado. ¿Okay? Este contenido de gas estaba adentro en el yacimiento en fase líquida. ¿Okay?
Cuando lleguemos arriba, menor presión, se va a liberar este gas. ¿Ok? Entonces, el barril, un barril en el suelo, va a ser menor a un barril en superficie. Lo que obtengamos como respuesta. ¿Ok? Entonces, este factor hay que meterlo adentro de la ecuación de cálculo de reserva para saber cuáles son los valores de reservas totales que vamos a obtener. Por supuesto, aquí, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, un mapa. En cada pozo que ustedes tengan, va a haber un factor de merma, va a haber un BOI. Y ustedes tienen que hacer curvas de factores de merma para saber cómo se comporta en su yacimiento. Si por el contrario tenemos ahora un yacimiento que es de gas, entonces un gas en el subsuelo, cuando es liberado, cuando es llevado a superficie a menor presión, este se expande. Es llamado factor de expansión en este caso. Entonces esto hay que meterlo también dentro de la ecuación. Bien. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes, si tienen una calculadorita por ahí, vamos a hacer este ejercicio, este cálculo que les propongo allí. Ahí está en la pantalla un yacimiento que tiene una geometría regular conocida, en este caso un paralelepípedo. Ahí están las medidas. Ustedes necesito que me estimen cuál es el petróleo original en sitio que puede haber en este yacimiento que está allí. Aquí abajo están todas las variables que necesitamos. Y aquí está una unidad de conversión porque necesitamos calcular el área en acre, ¿ok? Para poder aplicar la ecuación de 7758. Bien, entonces vayan calculando allí y me dicen cuánto es el resultado. Profe, Ajá. ese valor de 100 está en metros. En pies. Este simbolito es de pies, ¿vale? Ya, gracias.
Profe, para phi, que el 17% le tomo como 17 el valor o tengo que hacer alguna transformación. Ajá. ¿Qué valor debemos de tomar? No sería, o sea, 100 sobre 17. 100 sobre 17. O al revés, 17 sobre 100. 17%, ¿cuánto es? Representado en términos de no porcentaje. ¿Cuánto es? 1700. 1700 o 0,17. ¿Cómo? Ah, 0,17, perdón. Y estos son valores que van a ir entre 0 y 1, ¿vale? Como dijimos hace rato, entre 0 y 1. 1 quiere decir 100% de porosidad. Quiere decir que el espacio está vacío, todo está lleno de hidrocarburos. Son factores de reducción, ¿vale? Aquí es como si dijéramos 70%. Sí, por cada 100 pies de arena hay 70 que pueden producir hidrocarburos. Ya está, ya lo tienen. ¿Cuánto le da? ¿Cuántos barriles hay en el subsuelo? Me sale un número muy grande, dice Daniel. ¿Por qué piensas que lo hiciste mal entonces? ¿Cuánto te sale, Daniel? 70 millones. ¿Alguien más le salió un numerito así? Vale, es sencillo, ¿vale? Simplemente colocar los valores aquí, más nada. El área, usted tiene aquí 6 kilómetros, 6 kilómetros cuadrados, la convierten y ponen el valorcito aquí. El H, directo 100 pies, el net to grow 0.7, la porosidad 0.17, la saturación aquí iría 0.8, ¿verdad? Directo. Y 1 entre 1.3. Y ahí tienen un valor. Vamos a ver si alguien más lo calculó. Creo que es por la transformación de kilómetros aquí. Y por la constante. ¿Ok? Una vez se hicieron, si solamente es introducir los valores, si introducen los valores, ya tienen el resultado. ¿Ok? El numerito que le está dando, ese número que le está dando es barril. No se asombren si dicen que es muy grande, muy pequeño. Pareciera que fuera muy grande 70 millones de barril. Pero ustedes lo que yo quiero con este ejercicio que ustedes visualicen, si tienen un yacimiento de 2 kilómetros, que más o menos la longitud del parque lineal, por 3 kilómetros de ancho, un poquito el parque lineal un poquito más, tienen un yacimiento de ese tamaño, con 100 pies, que es bastante, es decir, 30 metros, de espesor, con porosidades en el orden del 17%, saturaciones de hidrocarburos altísimas de 80%,
y una relación net-to-gross de 70%, o sea, de cada 100 pies tengo 70 pies que tienen hidrocarburos, voy a tener ese numerito que le están dando a ustedes, que no es pequeño, ¿ok? Es un número grande que tienen que obtener. No le van a obtener 10.000 barriles, 5 barriles. Es un número grande. Recuerden que un barril son 159 litros, ¿ok? Aproximadamente. Bien, vamos a seguir adelante. Aquí está más o menos lo que debería de darle. Es millones de barriles. Seguimos, ¿ok? Bien, lo que habíamos hablado es que ese volumen que tienen ahí ustedes en subsuelo, no todo lo pueden llevar a superficie, ¿ok? Hay que multiplicar por el factor de recuperación. Aquí simplemente para ver los valores de ese factor de recuperación, tendríamos que agarrar ese valorcito que calculamos y multiplicar por un factor de recuperación. Le estoy poniendo que más o menos el factor de recuperación anda entre el 15 y 45% en promedio, ¿ok? Depende del yacimiento. Los del gas andan entre el 70 y el 90%. ¿Ok? Bien, ahora, la pregunta que nos hacía Freddy la semana pasada, profe, pero esos valores, sobre todo si nosotros vamos a hacer un mapa de isoporosidades y vamos a tener curvas de isoporosidades, pero ¿cuál valor de la porosidad vamos a meter en ese cálculo? Vamos a meter un único valor aquí. Si metemos un único valor, como que estamos haciendo una cosa que no es muy correcta, que no estamos considerando la variación de esos valores. Más aún, no estamos considerando la incertidumbre de esos valores. Bien, entonces, para eso es que existe el cálculo probabilístico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el determinístico, ya ustedes lo acaban de hacer ahorita, arroja un único valor. Metemos un único valor y arroja un único valor de salida. Bien, más nada. El resultado puede ser factible, sin duda alguna, pero no maneja la incertidumbre de cada variable que cada variable lleva asociada. Las variables que involucran fenómeno natural se distribuyen de manera irregular en el espacio, son heterogéneas. Además, las herramientas con las que medimos llevan limitaciones intrínsecas. Mismo es el mapa. Como nosotros lo estamos metiendo, estamos haciendo el mapa con interpretación, también hay un grado de error que estamos metiendo allí. Y muchas veces la medición de algún parámetro también es indirecta. Entonces, para eso existe el método probabilístico. ¿Ok? Y el método probabilístico va a considerar la incertidumbre y va a tratar de determinar cuál es la distribución más probable de esa variable. Va a tomar la distribución más probable de esa variable y va a hacer varios cálculos para estimar cuál es el valor de volumétrico de hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo más probable de que exista. ¿Ok? Entonces, utilizamos lo que es la famosa solución de Monte Carlo. La famosa solución de Monte Carlo involucra el cálculo iterativo de una función, es decir, la repetición del mismo cálculo n veces, en cada una de las cuales cada variable de la función toma un valor particular que a su vez obedece a una función específica de probabilidad. Todo lo que estamos diciendo allí, voy a pasar estas láminas, después volvemos, es esto que está aquí que estuvimos viendo la semana pasada. Ya no vamos a asignar en el cálculo determinístico que vamos a calcular, vamos a ponerlo de este lado de la pantalla, y este es probabilístico. Aquí en el cálculo determinístico, en el área tenemos que poner un valor, es decir, 100. En la porosidad, 0.5. Altura, 200. Saturación, 0.3. Y BOI, 0.9. Ya no vamos a poner valores puntuales aquí, sino que vamos a poner una función de probabilidad de ocurrencia de los valores, una distribución de probabilidad de ocurrencia. Okay, vamos a establecer los valores como una función. Y eso se establece a través de las famosas PDF o las funciones de densidad de probabilidad. Donde esas PDF lo que nos va a decir es, en el eje X, hay unos valores que puede tomar esa variable. Hay unos valores que vamos a definir por el usuario. Y en el eje Y va a ver las probabilidades de ocurrencia de cada uno de esos valores. Y luego le tenemos que decir cuál es la forma de esa curva de probabilidad.
de ocurrencia. Si es rectangular, si es normal, si es estilo gaussiana, si es estilo discreta. Eso la tiene que definir el usuario. ¿Y en base a qué la va a definir? En base al conocimiento que tenga de la variable. En base a lo que conozca de la variable. Si es una variable que él está seguro cómo se comporta y que tiene un solo valor y que se comporta más como una constante, él va a agarrar una PDF que sea una distribución discreta, es decir, va a decir la distribución así, tac, con un único valor. Ese único valor tiene 100% de probabilidad de ocurrencia. Si por el contrario, él tiene una variable donde tiene una incertidumbre alta, pero sabe que varía entre un número dado, aquí va a poner número 1 y un número 2, conoce los extremos, pero esos extremos y los puntos en el intermedio pueden ocurrir a la misma probabilidad. Entonces él hace una distribución de tipo rectangular. Esto quiere decir alta incertidumbre. ¿Ok? Si él sabe que la variable más bien tiene un mínimo, un máximo y un valor promedio bastante repetitivo y que el comportamiento es más de estilo normal, entonces él hace una distribución más de este estilo. ¿Okay? Va a depender de entonces el conocimiento que tengamos de la variable. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda parte, a ver cómo ustedes juegan con eso. Entonces, cuando definamos estas PDF, en el cálculo determinístico, él simplemente multiplicaba y arrojaba un valor, un POES. En el cálculo probabilístico no va a ser eso, sino que va a ser n cálculo. Va a ser iteración. Y esas iteraciones le va a permitir construir el resultado una histograma de frecuencia. Un histograma de frecuencia que le va a decir cuál es el valor más repetido, cuáles son los valores menos repetidos y cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada uno. Eso, cuál es la frecuencia de cada uno de esos valores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita de este cálculo? ¿De este enfoque? No. Ok, entonces aquí está todo escrito, lo que yo le escribí, lo que le expliqué con esas líneas aquí está escrito más sencillo. Bien, y aquí atrás lo que vamos a ver entonces, algunos ejemplos cómo determinar esa función de distribución de probabilidad. Ok, por lo menos si nosotros conocemos, queremos saber la porosidad, cómo asignar la función de distribución de probabilidad de porosidad de un yacimiento, sabemos que la porosidad varía entre un valor mínimo y un valor máximo, o un valor promedio que es el más frecuente. En la naturaleza, las distribuciones de eventos naturales generalmente log normal. Entonces podemos asignarle una de este estilo, log normal, ¿ok? Con una curva, una simetría bastante marcada hacia el valor máximo, ¿verdad? Donde aquí está ¿qué? El promedio, el mínimo y el máximo. Si nosotros tenemos, ¿cómo sacamos eso? Si tenemos un mapa con curvas de isoporosidades, entonces en estas curvas de isoporosidades yo puedo leer quién es el mínimo, quién es el máximo y quién es el valor que está más promedio. Inclusive puedo ver si la distribución, las áreas entre el mínimo y el promedio es simétrica con respecto en relación al mínimo, el máximo y el promedio. O si son asimétricas como están en la curva. Y asignarlo. Bien. Otro ejemplo, una frecuencia de ocurrencia similar para todo el rango de valores refleja incertidumbre. Como les decía, una alta incertidumbre. Tengo un mínimo, tengo un máximo, pero todas pueden ocurrir de la misma manera. ¿Okay? Cuando la información es limitada, esta es la distribución más honesta que podemos dar. ¿Por qué? Porque cuando él vaya a hacer los cálculos, vamos a hacer la simulación de Monte Carlo, él puede agarrar cualquiera de estos valores, lo va a agarrar. Si hacemos 1000 cálculos,
él va a distribuir uniformemente esos 1000 cálculos en cada uno de estos valores que está aquí. Mientras que si hacemos esos 1000 cálculos en esta distribución, por supuesto, van a haber más cálculos que van a tomar el promedio y menos cálculos que van a tomar el mínimo y el máximo. ¿Ok? La curva normal de Gauss se utiliza para representar simetría en incertidumbre, como es el caso de error instrumental. Esta es otra materia de referencia en control estadístico que se tiene el parámetro, ¿vale? Si tenemos un máximo, un mínimo establecido, bien fijo, bien determinado, con simetría, podemos hacer una curva normal gaussiana. O, si hay un mayor grado de incertidumbre, se presenta con una distribución triangular, ¿vale? Así de este estilo. O si es una distribución discreta. Por lo menos la constante que aparece en nuestra ecuación, como vamos a tener que programar la ecuación ahí en el crystal ball, y tenemos que asignar una función de distribución de probabilidad para esta constante, bueno, le vamos a asignar una designación discreta, ¿ok? Bien. Entonces, una vez que hayamos eso, que entendamos eso, y lo asignemos en el programa que estemos utilizando, lo que vamos a hacer es correr el programa, hacer los cálculos. En este caso, se está presentando una gráfica donde se hizo 1000 cálculos, 1000 iteraciones. ¿Okay? El resultado de esas 1000 iteraciones, al final va a generar un grafiquito como el que estamos viendo en pantalla, un histograma de frecuencia prácticamente. Aquí nos dice por lo menos en el eje X los valores que salieron, que más se repiten, en el eje Y la frecuencia o la ocurrencia de esos valores, y aquí la probabilidad, que es simplemente dividir la frecuencia entre el número de iteraciones que se hizo. Y entonces por lo menos aquí vemos que el valor de 1500, 1.5, es el que se repite aproximadamente 31 veces. Y así hay otros variables. El 2500 por lo menos se repite menos y el 500 menos. Entonces este tiene un comportamiento de este estilo. ¿Okay? Siempre vamos a tener un comportamiento de este estilo. Estilo normal, gaussiano, como el que aparece en pantalla, de donde podemos sacar entonces que el valor central, la parte alta de esa curva, de esa gaussiana, es el valor más repetido, y hacia el extremo quedan los valores menos repetidos. ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto para llevarlo a las reservas? Ahí es donde viene el pequeño procedimiento a hacer. Es convertir esto en probabilidad. Si nosotros convertimos esta distribución de probabilidad de ocurrencia, la convertimos en frecuencia acumulada, y más aún en frecuencia acumulada invertida, vamos a poder encontrar cuáles valores tienen más probabilidades de ocurrencias que otros. El primer paso que debemos hacer es, esto lo vamos a hacer en el programa, pero para entender, lo primero que tendríamos que hacer es la curva de distribución acumulada, ¿vale? Esto simplemente, si recuerdan un poco de estadística, no sé si recuerdan un poquito si lo han visto, si agarramos por lo menos el valor 5, tiene esta probabilidad, pero el valor 10, en este caso, como es acumulado, va a tener la probabilidad de 10 más la probabilidad de 5. Entonces la curva va a ir por aquí, donde marqué la X. El 15 va a tener lo de 15 más lo de 10 más lo de 5. La curva va a ir por aquí. Bueno, al final vamos a tener una curva, si mal no recuerdan, que hace algo como esto. ¿Okay? De la curva de probabilidad acumulada aquí, y aquí se aproxima al 99%. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es invertir esta curva. Es decir, nosotros la vamos a utilizar de manera adecuada para sacar las reservas a partir de las probabilidades. ¿Qué es lo que se permite en el cálculo de reserva? ¿Qué es lo que se tiene regularizado? Si nosotros agarramos esta curva y la invertimos, es decir, si yo me paro aquí, vamos a suponer que aquí sea el 90. Si yo me paro en esta línea vertical y rayo con estas líneas diagonales aquí que estoy pasando, ok, lo que me está diciendo la curva, okay, supongamos que aquí llego hasta el 5, llego al 10%. Lo que me está diciendo la curva es que hay 90% de probabilidad de que las reservas, los volúmenes, sean mayores a 5. Eso es lo que me está diciendo.
Si por el contrario me paro en 50, me está diciendo que hay 50% de probabilidad que los valores sean mayores a lo que determine aquí. ¿Ok? Entonces, para eso voy a convertir esto en curva invertida. Esto que está aquí. De hecho, vamos a pasar aquí mejor. Curva de distribución acumulada invertida. Esto se los hace el programa directamente. ¿Ok? Entonces, cuando yo vea aquí el 90%, que es el P90, este 90% yo lo corto con la curva, bajo a los volúmenes que determiné y esto sería mi reserva aprobada. Hay 90% de probabilidad que la reserva sea 12 millones de barriles. Eso se conoce que el P90, o se acepta que el P90 es la reserva aprobada de un cálculo probabilístico. Si tenemos el P50, nos va a dar un valor, en este caso de 32. Ese 32 va a contener dentro de sí las probadas, que son 12, y lo que reste son las posibles, es decir, 20. Bien, porque aquí hay probadas y aquí hay probables. Probables. ¿Ok? Y si agarramos el P90, en este caso, vamos a tener dentro de ese cálculo las probables, las probadas y las posibles. Lo que tenemos es que restarle las probables, las probadas y tenemos las posibles. ¿Ok? Sí, esa es la forma de trabajar las reservas y aceptarlas aceptado de forma probabilística a nivel internacional. Si queremos calcular reservas probadas, tenemos que calcular el P90 de un cálculo por simulación de Monte Carlo. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, sí. A ver, Andrea, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perdón, profe, recién llegué, entonces no sé muy bien. Ya. De los que están un poquito más tarde, no sé si Signy ya estaba en la reunión hace rato. Signy, ¿alguna duda o Yandri? No, profe, sí, entendiendo. Vale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta media horita que nos queda? Vamos a hacer una práctica. ¿A partir de qué mapa? De este mapa que está aquí. Bien, vamos a utilizar ese mapa. ¿Quién tiene Crystal Ball instalado? Nadie. Yo lo instalé hoy día, profe, pero no sé cómo hacerlo aparecer en el Excel. Tienes que habilitarlo, ¿no? Como complemento. ¿En qué parte? Ya voy, que esta máquina yo creo que no tengo ni Excel en esta máquina. ¿Quién más tiene Excel Crystal Ball instalado? Yo también lo tengo, profe, solo que estoy intentando abrirlo porque me pide activación de ciertas cosas, pero estoy intentando. Ok. Ah, ya se ha habilitado en el Excel, profe. Sale como dentro de la barra de herramientas Crystal Ball. Claro, arriba tienes el CV también, a veces te sale, depende de tu Office, ¿ah? Pero ya lo tienes allí, si le das lo tienes o no. Ya le di, ahí sale definir su posición, definir decisión. Ok, bien, genial. Entonces les voy a mostrar otra gráfica, otra cosita más. Les voy a mostrar
un manual que creó un estudiante. Los manuales yo se los envié la semana pasada, pero los manuales completos para que ustedes vean allí, como el que estoy presentando en pantalla, ¿ok? Vean allí cómo hacerlo y todo, ¿no? Qué significa cada uno de los iconos directos, qué es lo que tienen que hacer, cómo definir las cositas. Bien. Pero adicionalmente, yo no sé si les envié este manual, creo que no. Hay un antiguo estudiante de la universidad donde yo estaba antes que creó este pequeñas láminas de PowerPoint paso a paso lo que debe hacer, ¿ok? O sea, una vez que tengan habilitado, lo que pasa es que este es un Office viejo y un Crystal Ball viejo, no sé si sigue saliendo así, pero ustedes, en términos generales, les voy a explicar con estas láminas rapidito lo que deben de hacer. Creen en las diferentes celdas cada una de las variables involucradas en la ecuación volumétrica. En este caso, si se fijan, en la celda C3 aparece la constante, luego área, espesor, net to gross, porosidad y saturación. ¿Ok? Esas aparecen allí. Luego, en otra celda, creen la ecuación. En la celda D7 está creada la ecuación para el POE. Programen la ecuación allí de POE. ¿Ok? Eso es lo primerito que van a hacer. Si van a meter el B o I, no lo metan como una ecuación, sino que lo metan como un valor determinado de una vez. Porque si lo meten como una ecuación, o sea, si meten 1 metro, una celda adicional, le va a arrojar el programa. Error. Bien, tienen que meter el valor de una vez. Entonces, una vez que tengan eso escrito en Excel, se paren en el área, por lo menos aquí nos estamos parando en el área, en la celdita D3, la seleccionan en el área y le dan aquí a la distribución, a la galería de distribución. ¿Cuál es la función de probabilidad que quieren ustedes asignar? A este icono que está aquí, este icono de acceso directo, les va a llevar a esta ventanita y aquí le va a presentar las diferentes funciones. Fíjense que la primera que aparece es la normal, la que estuvimos hablando, después triangular, polipsoide. Cada una de esas ustedes van a parar si van a jugar con ella. Más nada, yo lo que quiero es que jueguen un poco con ella y vean cada una que le pide. Yo les hablé solamente de la normal, la uniforme y la triangular, pero hay muchas otras. Cada una de ellas les va a pedir algo para poder hacer la curva. Entonces, supongamos que ustedes definan que es normal la distribución del área. Les va a pedir, entonces, para el normal, les va a pedir cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es el promedio. ¿Ok? Eso tienen que hacerlo para cada una de las variables. La celda en este caso se ponen de color verde, con el cristal ball que yo tenía, se iban marcando de color verde para decir que ya fueron asignadas las funciones de distribución de probabilidad. Y una vez que la asigne todo, entonces me voy a la celda donde quiero hacer el cálculo. En este caso el POE, está la ecuación allí metida. Bien. Y ahora le voy a dar aquí a la definición del pronóstico. Le doy a la definición del pronóstico. Él me va a pedir cuál es el pronóstico que quiero hacer, cuáles son las unidades. Bien, otra cantidad de variables que vamos a dejarla por default. Y una vez que asigne eso, me va a cambiar la celda de color. ¿Vale? Y ahora le voy a dar a esta cosita que está aquí, que es las corridas. No sé cómo aparecen. A mí me parecía con este simbolito. Pero ustedes lo que van a buscar es la room preference, ¿ok? Y allí yo voy a definir el número de cálculos que voy a hacer. Y el máximo número de interacciones, en este caso le estoy diciendo que haga 5000. Podemos dejar intervalo de confidencia 95 de confianza. Ustedes pueden cambiarlo aquí, ¿ok? Pueden poner 10.000, 15.000, 20.000, cambiar un poco esto y jugar. Como es una computadora, lo va a hacer rápido el cálculo. Una vez que pongo el cálculo de iteraciones, simplemente le voy a dar al símbolo de play, ¿ok? Si le doy play, él va a empezar a hacer las iteraciones y me va a desplegar esta ventanita. Ok, esta ventanita que va a ser iterativa, a medida que vaya haciendo los cálculos, va a ir cambiando. Okay. Y al final me va a generar mi histograma de frecuencia. Okay. Se va a parar cuando deje de hacer las 5000 iteraciones, va a parar. 5000 iteraciones les va a tomar menos de 10 segundos, 15 segundos quizás. Va a parar, me va a generar histograma y yo me puedo ir aquí a View y le digo, muéstrame la curva de frecuencia acumulada invertida. Y es esta. Ahí ustedes separan el P90 y determinan probada. P50 les restan las probadas y tienen ya las probables. Y P10 les restan las probadas y las probables y tienen las P, las posibles.
¿Sí? ¿Se entiende ahora, Alex? Ahora sí cambia, bro. Vale. Entonces, no sé si ustedes creo que ya tienen esto en el aula virtual. Déjenme chequear. No, está, profesor, está el completo. Ah, vale. Les voy a pasar esto por el aula virtual para que lo tengan. Y lo puedan hacer. Programa. Ya lo encontré. Ok. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en el mapita. Este que le presente aquí. Bien, ustedes me van a ayudar. Y vamos a ir sacándolo uno a uno. ¿Qué necesitamos entonces? Primera variable. El yacimiento de este mapa está representado, como lo dice aquí, por esa linecita naranja. ¿Ok? La figura que representa el polígono cerrado naranja, ahí está el yacimiento de hidrocarburos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué calculamos primero? El área. Ok, ¿cómo calculamos el área, Daniel? A partir del mapa, ¿verdad? Ok, el área entonces tendríamos que calcularlo en este mapa que está aquí. ¿El área de qué? Bueno, el área de, voy a dibujarla de azul quizá. El área de este polígono. El que está circunscrito, el área que está circunscrita a ese polígono que acabo de cambiar a azul. Ahí necesito determinar el área. ¿Cómo lo hago? Bueno, si ustedes tienen un mapa digital, en un programa digital, ustedes van a medir el área directamente. Es herramienta que les permite calcular el área. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, déjenme ponerlo aquí. Con una hojita. Yo les voy a dar el resultado una vez para que ustedes vean cómo es el proceso. Lo puedan aplicar. Pero déjenme buscar el disco duro. Ok, vamos a buscar aquí. El disco todavía. Ok, en esta hojita que está presentada en pantalla y que ustedes van a tener disponible para la práctica 4, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente montar arriba y calquear su yacimiento. Así, pongamos que este es el yacimiento. Ese polígono que acabamos de dibujar en azul aquí. ¿Vale? A la escala que ustedes están trabajando, eso es importante. Esa hoja que les estoy presentando aquí es para trabajar en una escala 1.25.000. Bien, no pueden montar un mapa de aquí 1.10.000 sobre esta escala, ¿no? ¿Ok? Entonces, ustedes montan su figura aquí y ahora cuentan los cuadritos, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si hay cuadritos picados a la mitad como este, yo puedo decir este pedacito más este que está aquí me suman un cuadrito. ¿Ok? Al final cuento cuántos cuadritos tengo. Cada cuadrito me vale 10 acres cuadrados. ¿Vale? Esa es la forma de hacer nuestro cálculo. ¿Sí entienden eso?
Vale, súper sencillo. Aquí de una vez ya ustedes van a tener una incertidumbre. De una vez van a tener una incertidumbre. ¿Por qué? Porque le va a quedar un cuadrito a la mitad, un cuadrito 3/4. ¿Cuánto? Ya eso lo pueden incorporar ustedes aquí. Yo sé que mi área va a estar entre 20 y 22 cuadritos. Ya tengo un mínimo, ya tengo un máximo. Puedo asignar un promedio de 21. ¿Cómo quiero asignar las probabilidades? ¿Quiero que sea uniforme toda? Bueno, 20 y 21 y 22, perdón. O quiero más bien que sea lo normal. Pienso que debería repetirse más el 21. Bueno, así no, lo normal. Así no gaussiana, perdón. O por el contrario, no, yo estoy seguro que mi área está perfecta, mis curvas la hice perfecta, lo cual no es correcto, ¿verdad? Y yo sé que son 21, entonces la asigno discreto. ¿Sí? Entonces, para el cálculo que ustedes están haciendo, yo les voy a pedir que agarren y pongan, vamos a ver dónde está la práctica de... Ok, vamos a utilizar este valor, 120 acres, ¿vale? Este es el cálculo estimado por Karen para esa cuadrícula, ese yacimiento que están ahí. Fíjense que ella explica aquí, utilizando la cuadrícula para medir el área, se encontró 6 cuadrados completos y 6 incompletos, aproximadamente lo que le da un área aproximada de 120 acres. Entonces ustedes pongan 120 acres, pero no vamos a poner un valor constante, vamos a poner una distribución de probabilidad. Vamos a poner que varía entre 110 y 130, con un promedio de 120 y una distribución normal. Sí, estás apuntando por ahí, Alex, y Daniel y Alex, los dos Alex que tienen el programa instalado. ¿Puedes repetir la última parte? Vamos a asignar, es simplemente un ejercicio, ¿ok? Vamos a utilizar este valor, como ustedes no van a calcular el área hoy, vamos a utilizar este valor que ya Karen, que es estudiante del semestre pasado, lo hizo. Ella le dio 120 acres. Pero ustedes no pongan 120 acres tan preciso. Varíenlo un poquito. Vamos a decir que el valor está con un mínimo 110 acres, un máximo 130 y un promedio de 120. Para que jueguen un poco con el crystal ball, ¿ok? Ya. De todas maneras, nos podemos mover aquí en la parte probabilística de Karen, probablemente también. Ok, fíjense que Karen aquí en la probabilística, ella dice que asignó, tomó la curva tipo beta per, porque es la más suavizada. Que esa es la función que ella le asignó. Aquí está el cálculo que hizo Karen en ese mapita que le estoy presentando. Ok, entonces, ya tendríamos el área. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué viene ahora? El espesor. El espesor. ¿Vale? ¿De dónde lo sacamos? De las El curvas Papa hizo isópaco, ¿verdad? Esta que estoy señalando aquí, que nos señaló Germán al inicio de la clase. Estas son curvas isópacas, ¿ah? Entonces, de esas curvas isópacas que yo estoy señalando, vamos a ver cuáles caen dentro de mi yacimiento. Las voy a poner en verde. La de 50, sin duda alguna, está por aquí. 50. La de 45 está por aquí. Otra de 45 por aquí. Aquí en el borde, ya afuera está la de 40. Y más nada, ¿no? Entonces aquí, fíjense, visualicen esto muy bien. Esta es la idea de hacer la práctica de hoy. Si ustedes estuviesen haciendo determinístico, ¿qué valor le pondrías, Freddy? ¿Qué valor le pondrías al espesor ahorita en un cálculo determinístico? ¿Qué valor tomarías? Si está Freddy por ahí, sí está Freddy.
A ver, cualquier otro. Yandri, ¿qué valor le pondrías tú si estuvieses haciendo un determinístico? ¿Cuál valor tomaría para el espesor? Cualquier valor, ¿ah? Yo en mi caso tomaría 45 porque si no soy el que más se repite. 45 por, utilizando el Porque, criterio de mayor repetibilidad, ¿no? Pareciera que toda esta área es 45 exacto. y que toda esta es 45, pero sin embargo, mira, todo el área central no es 45, ¿no? 50, Podría dice ser, ya, no no sé, por aquí. un promedio tal vez entre Ajá. entre todos esos ¿Cuál? valores. ¿Cuál? No importa cuál, dime cuál. Entre 50 y 47, 40. Sí, puede ser 50. 47, 47,5. ¿Ok? Fíjense que el determinístico nos obliga a meter un valor. Y por más que nosotros tratemos de buscar criterios para definirlo de la mejor manera, siempre nos vamos a ir o a un extremo muy optimista, ¿ok? Muy optimista cuando le decimos valores que están cercanos a lo alto, o a un extremo pesimista. Es difícil mantenerse con un solo valor en la parte central, ¿ok? Que nuestro cálculo se aproxime. Y ahí es la ventaja del método probabilístico. ¿Qué valores le pondríamos en el método probabilístico? ¿Cómo haríamos esa distribución? ¿Qué harían ustedes? A ver, Juan, ayúdame un poquito allí. ¿Cómo harías con el método probabilístico y el espesor? ¿Qué haríamos? Haríamos una función de probabilidad, ¿no? Para el espesor. ¿Cuál serían los valores? ¿Cómo sería esa distribución? No sería en el eje X el 40, 45, 50 y en P lo que se repite. Ajá, 40, muy bien. 45 en promedio, Alex. 50, ajá. ¿Y qué distribución le ponemos, Alex? Uniforme, rectangular. Yo creo que sería la binomial porque 45 se repite más. Ok. ¿Podrías triangular, algo así? No, la gaussiana, perdón, la gaussiana. Ah, la gaussiana. Ok. Tendríamos una distribución gaussiana. Bien. La distribución gaussiana también nos va a pedir, ahorita yo no recuerdo de memoria, pero creo que nos pide. Ah, no, ese es en la otra, en la normal, la simetría. Ok. Bien. ¿Qué probabilidades para el promedio? Te va a pedir la gaussiana probablemente. Porque puede ser una gaussiana de este estilo, más puntiaguda. Te va a pedir qué probabilidades hay de aquí probablemente, ¿ok? Pero esto tú puedes ir jugando probablemente. Entonces, esto nos va a permitir ahora de que cuando el programa haga n cálculo, en el n1, de repente él toma un valor de 45, pero en el n2 toma el 40, y en el n3 toma el 50, en el n4 come otra vez el 45, entonces va a ser más real el cálculo, ¿ok? Va a tomar todo el rango de probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Ahora, vamos a repasar uno más. Gaussiana nos decía Daniel, sí. Vamos a ir por uno más ahora. Y después avanzamos con otra cosita. Si quisiéramos, fíjense que apenas vamos por el espesor. Si quisiéramos ahora la porosidad. Vamos a marcar la porosidad en el texto. Las voy a marcar de morado. La porosidad, fíjense que aquí tenemos más complejidad. Tenemos 22, 20, 18, 16. Miren todos los rangos de porosidad que hay. Nuevamente, si quisiéramos un determinístico, nos veríamos forzados a meter un solo valor. Si quisiéramos un determinístico. Pero al tener la opción del probabilístico,
podemos meter la distribución de probabilidad. Es decir, vemos cuál es el mínimo. El mínimo está por este orden de 18, ¿no? Sí, 18, quizás 17. ¿Ok? El máximo anda en el orden de los 26 en la parte central. Y el promedio, entonces podríamos sacar cuál sería el promedio, ¿ok? Podríamos, no sé, jugar entre el 20, 25, no sé, por allí, determinar un promedio. Y decir, bueno, como tengo bastante control, puedo determinar una estilo gaussiana también. Bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes están haciendo esto y les toca ahora la porosidad? La porosidad no, el net to gross. Y el net to gross resulta que solamente, escuchen bien, tienen un solo valor aquí, de este pozo. Y ese valor vale 0,7. ¿Cómo toman ese valor para el cálculo probabilístico? ¿Qué hacen? ¿Asignan discreto? ¿O qué hacen? ¿Qué harían? A ver, Karina, ¿qué haces tú? Estamos ya determinando el factor de merma. O el net to gross, perdón. Y solamente tienes un solo valor para toda esa área. Ese valor se ubica en un solo pozo aquí. Para toda esa área. ¿Cómo tú lo tomarías para el cálculo probabilístico? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, Alex? A ver, Alex Cuyaguari. ¿Qué harías con ese valor? ¿Cómo lo tratarías? A ver, trataría de, no sé, utilizaría el tercer valor como general para todo el yacimiento. ¿Lo utilizarías como discreto, así? O sea, Esto no sé, significa que el 0,7 se convierte en una constante. sí, porque si solamente tengo datos de ese pozo, entonces lo utilizaría para Ok. ese punto. ¿Tú crees que eso afectaría mucho tu cálculo o poco? ¿O cómo O tú sea, sí piensas que sería afectaría eso? bastante porque tendría mucho, ¿cómo se dice? Mucha Ah, incertidumbre. exacto, mucha incertidumbre. Genial. Entonces, pero de todas formas, igual, como Hay no que tengo hacer algo. datos, tampoco me intentaría inventar datos adicionales. Hay que hacer algo, ¿ok? Perfecto. Exacto. Si hay que tomarlo así, si es que lo vamos a tomar así, hay que explicar cuáles serían las implicaciones de esto, ¿vale? Y por qué se llevó a tomarlo así. O también podrían hacerse otras cosas, por lo menos, qué sé yo, si tengo un yacimiento cercano, donde hay mayores pozos, mayor cantidad de necturos, con formaciones similares, con arenas similares, con características similares, puede ser que nos convenga extraer y en vez de hacer un valor discreto, hacer una distribución, no sé, cualquiera. ¿Okay? En caso tal es que no es un camino único. Lo importante es saber lo que nos dijo Ale. Tengo un solo valor. Genera bastante incertidumbre. ¿Qué me genera menos impacto sobre mi cálculo? Decir que él es constante o, bueno, hacer analogías con otro yacimiento, traer valores de otro yacimiento. ¿Cuál de esos son decisiones que tiene que tomar el que esté haciendo los cálculos y escribirlo? ¿Ok? Escribirlo bien. Eso es todo. Ninguno de los dos caminos le puedo decir, este es el correcto o este es el malo, ¿no? Va a depender del contexto. Lo importante es saber qué significa lo que están haciendo. Y así como lo hizo Alex, está muy bien. Bien, ahora,
¿Qué es lo que nosotros hacemos en industria y que a ustedes les va a tocar hacer en la última práctica? Voy a borrar todo esto. Fíjense, les he presentado un escenario, fuimos tomando decisiones, las implicaciones que tenía eso. Ahora partimos del hecho de que teníamos un yacimiento grandote que voy a dibujar otra vez en verde. Y sobre ese yacimiento grandote fuimos extrayendo las variables a aplicar a una ecuación. Ahora, ¿qué les parece a ustedes si nosotros, en vez de hacer un solo cálculo para el yacimiento, hacemos varios cálculos? Y que esos cálculos nos permitan controlar más la variación de cada una de las variables, definirla mucho mejor, definir la función de probabilidad mucho mejor. Es decir, lo que le estoy proponiendo es, en vez de hacer un solo cálculo, que sea un POES 1, que sea el POES 1 total, yo ahora voy a agarrar y voy a dividir mi área de yacimiento. ¿Basado en qué? Basado en las variables que tengo. Entonces la división voy a hacer una división, se me ocurre por aquí. Este pedacito solamente. Y luego otro pedacito más chiquito. Y luego otro pedacito más chiquito. Y este que veo homogéneo, que veo solamente una porosidad, lo convierto en uno solo. Y luego este otro de aquí a aquí. Y luego lo otro que queda, ¿vale? Y ahora hago un POES 1, un POES 2, un POES 3. Y así, POES 4, 5 y 6. Y al final, la sumatoria de todos esos POES, ¿vale? La sumatoria de todos esos POES me va a dar el POES total. ¿Cuál parece a ustedes que más se va a aproximar a realidad? ¿Este que hicimos ahorita o el primero? El último que hicimos. El último que hicimos, ¿ok? El último que hicimos se va a aproximar más a la realidad. ¿Vale? El último que hicimos se va a aproximar. Entonces, estas divisiones, ¿en base a qué la vamos a hacer? En base a criterios biocientíficos, en base al mapa que nosotros tengamos. Podemos hacer n divisiones, n cálculo. Cada uno, recuerden que cada uno, este P1, P2, en cada uno vamos a hacer una simulación de Monte Carlo. Y al final vamos a tener la sumatoria del POE total, que se va a hacer mucho más aproximado al cálculo real que está allí. Bien, entonces ahora, ya habiendo entendido esto, imagínense ustedes que esa división que yo le acabo de proponer en 6 áreas, la hicimos solamente considerando las curvas estructurales, la porosidad y el espesor. Ahora ustedes tienen un mapa que tiene todo eso que está ahí, más BOI, más net to gross, más saturación de agua. ¿Sí? Todas las curvas diferentes colores que puse allí, más las que ya están en el mapa base, me generan cuadritos como este que voy a pasar a señalar aquí, específico, donde si yo quisiera ser muy rígido, muy estricto, puedo llegar a decir, en cada uno de esos voy a calcular un POE. Aquí voy a calcular un POE, aquí voy a calcular otro POE. Aquí voy a calcular otro POE. ¿Sí? Para acercarme más a la realidad. Pero esto se convierte en el problema sin solución, ¿vale? El problema infinito. No podemos hacer este cálculo. Esto es un yacimiento relativamente pequeño, el que aparece en pantalla, muy pequeñito. Por más que nosotros hagamos este cálculo así tan detallado, no vamos a encontrar una mejor solución de un cálculo más grueso, porque ya hay errores metidos aquí con las interpretaciones. Entonces, la idea del geocientista que está calculando reservas es encontrar
la manera más óptima de dividir su yacimiento que le permita hacer los cálculos óptimos que no sean en exceso ni en defecto y que le aproximen a la reserva. ¿Ok? ¿Sí se entiende todo el proceso? ¿Alguna pregunta? Ale, ¿cuánto te está dando la reserva solamente del polígono grandote? ¿Si calculaste algo, Alex, o no? Bueno, si es a mí, estoy aún arreglando el programa porque, como le digo, tengo problemas con activarlo, pero yo Vale. creo que si lo revisas, pues ya le... Ok. Entonces, trata de hacer ese cálculo, Alex Puyaguari, trata de hacer eso que hicimos ahorita, pero no lo vayas a hacer en infinitas áreas, un sola área completa para practicar, ¿ok? Perfecto. Y ahí cuando se te vayan presentando dudas, entonces lo vemos en la práctica de mañana, lo vemos en la práctica de la semana que viene, que ya deberíamos empezar con los cálculos de reservas, ¿ok? Y el otro Alex Bonilla, si pude hacer algo, Alex Bonilla. No, profe. Solo le copié los datos nada más. Vale, estás cogiendo los datos para meter en el programita. Sí. Ok. Cuando tengas esos datos, entonces trata de asignar la función de probabilidad, lo corres y ves cuánto te da. Las preguntas que te vayan surgiendo, entonces las vas apuntando allí para traerlas y discutirlas entre todos, ¿ok? No sé si Daniel llegó a hacer algo también. Vale, entonces bien, ya son las 5, los voy dejando y ustedes que tienen otras clases. Entonces, nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a tratar de seguir con nuestro mapa estructural para tratar de llegar a obtener nuestro mapa de yacimiento que necesitamos para hacer este cálculo de reservas, ¿ok? Mañana entonces nos vemos a las 5, ¿ok? De 5 a 7 de la noche. Que descansen. Cualquier cosa me escriben, ¿vale? Chaito. Gracias, profe.